docentes y compañeros, espero tengan un excelente día. Vamos a abordar la temática del reto número 16 para finalizar la semana 17, dándole fin al curso de gerencia estratégica. Sobre el examen final, vamos a hablar sobre los hallazgos, un resumen, digamos que breve, sobre todo lo que pudimos analizar y evidenciar después de esa retroalimentación de todos los videos de nuestros compañeros. Y aparte de ello, el benchmarking pues que hicimos, generando como ese análisis interno y explícito sobre las perspectivas que tenemos y generando un pensamiento más crítico en el sentido del análisis sobre cómo hemos abordado las temáticas semana a semana. Iniciando también vamos a hablar un poco de los tres temas que nos causaron quizás mayor relevancia y un poco sobre cómo los vamos a aplicar en el área de nuestra vida profesional y por qué no en nuestra vida laboral y cotidiana, ¿cierto? Entonces, iniciando, vamos a dar inicio con los hallazgos que pude percibir de nuestros compañeros video a video por cada semana. Creo yo que desarrollamos demasiado, me incluyo, creo que la parte teórica nos generó demasiado desarrollo de pensamiento crítico y analítico. ¿Dónde se evidenció ese desarrollo de pensamiento? Se evidenció más que todo cuando veíamos esos discursos tan complejos de alta calidad y profesionalismo en esos videos tan quizás también extensos, pero que generaban una lógica secuencial de los temas abordados, generando una apropiación de la temática con un desarrollo del léxico teórico y conceptual, es decir, cómo apropiábamos e interiorizábamos y podíamos brindar esa retroalimentación al momento de nosotros mismos generar ese abordaje de la temática y poderlo expresar ante el video, ¿cierto? En cuanto a la fluidez en el discurso, creamos mucha terminología nueva que la apropiamos y la cogimos a nuestro discurso cotidiano, generando ese contraste y en paralelo a nuestro entorno, a todos los aspectos, tanto internos como externos de las organizaciones donde nosotros laboramos, con las perspectivas que se tienen entre el entorno económico, financiero y social, ambiental. En cuanto a el desarrollo de ese ingenio, esa creatividad, se pudo dar a relucir en el momento en que se generaban ese desarrollo creativo de esos mapas conceptuales tan completos, tan bien estructurados, de buena calidad, al momento de condensar la información específica y explícita sobre la teoría leída. En cuanto a ese diseño en las ayudas gráficas con un excelente contenido temático, los niveles jerárquicos y el uso de los conectores a raíz de la redacción visual que se hacía en el momento de generar y desarrollar el mapa conceptual, esos mapas mentales muy creativos, muy alusivos, coloridos, que generaban una dinámica interactiva entre el receptor y quien estaba generando como el contenido eh, de aprendizaje, ¿cierto? En cuanto a la retroalimentación, se pudo evidenciar cómo nosotros mismos pudimos generar eh, esas lecturas largas
pero cómo nosotros mismos pudimos condensar ese conocimiento, sintetizarlo y poderlo desarrollar en un discurso objetivo. Interiorizar, se generó la interiorización, optimiza también se generó esa optimización en el hábito de la lectura, la concentración, el desarrollo de habilidades para compartir el conocimiento. Pudimos ver también se pudo evidenciar debilidades, errores o falencias como estrategias de mejora, oportunidades para crear como ese, ese plus a mejorar continuamente y permanentemente adaptándonos a un cambio constante y rutinario para la vida profesional y laboral. Pudimos también generar una visión amplia al ver quizás esa cantidad de documentales, tener una perspectiva más allá del pensamiento propio, crear nosotros como ese análisis a nivel global de cómo otras personas perciben las situaciones que se viven en la vida rutinaria, cómo las tecnologías mediante el ingenio y la creatividad del ser humano han ido evolucionando y han generado ciertos avances, pero a la vez un poco de dificultades o quizás riesgos o efectos que pueden impactar dentro de la rutina de nuestras carreras profesionales, ¿cierto? Cómo esas potencias pueden generar unos océanos azules mediante esa búsqueda continua de estrategias y de diferenciación. Bueno, en cuanto a los hallazgos, se pudo ver también cómo muchos quizás le perdimos mucho, podríamos decir que miedo a generar ese discurso conversacional, el expresarnos, el, digamos que dar a conocer nuestras perspectivas, nuestras opiniones, nuestras, digamos que posturas críticas ante un tema en específico, debido a que se vio diferentes teorías, se vieron también la parte más como práctica y como de impacto social, ¿cierto? Entonces, en cuanto a eso, creía yo que se generó muchísimo contenido a nivel de apropiación de conocimientos. Bueno, en cuanto a los temas más relevantes que generaron como que un hincapié durante el transcurso del curso, creo yo que fueron, yo creo que de todos, que me quedó un poco, gracias a Dios, creo que de todo lo que hemos avanzado con este curso y más el hecho de tener que haber visto para poder desarrollar esta actividad final, haber visto toda esa cantidad de videos, pudimos retomar nuevamente y como que refrescar el conocimiento nuevamente. Entonces, por lo menos en el impacto que genera la miopía del marketing, al quizás las empresas no ver el más allá sobre la oferta y la demanda, sobre las necesidades extrínsecas y intrínsecas reales del cliente, sobre cómo las empresas se enfocan quizás al producto, más no a esos gustos, a esos intereses reales del cliente o al mejoramiento continuo del producto o del servicio con enfoque a buscar esa diferenciación en el mercado, ¿cierto? En cuanto a las fuerzas del mercado de Michael Porter como la ventaja competitiva, en esos océanos rojos de competitividad, de rivalidad,
cómo teníamos ese poder de negociación con los clientes, cómo podríamos desarrollarlo mediante la escucha, el análisis, digamos, utilizando diferentes herramientas como encuestas, entrevistas, para poder delimitar poco a poco esos hallazgos explícitos como son los intereses, las necesidades y los gustos detallados del cliente según el sector, el nicho de mercado y según quizás el producto a ofertar o el servicio. En cuanto al poder de negociación de los proveedores, cómo nosotros interactuamos con nuestros proveedores, cómo siempre estamos en búsqueda de esos insumos de alta calidad, buscando siempre unos proveedores que sean potenciales, que sean eh, coherentes o que vayan en paralelo con la objetividad de nuestro negocio, ¿cierto? ¿Cómo es esa amenaza de los productos o servicios sustitutos? ¿Cómo yo puedo generar un, una mejora continua en mi producto para que esos sustitutos no lleguen a generar una afectación o un impacto tan contundente? Esa amenaza de la entrada de nuevos competidores, como esos competidores, en vez de verlos como rivales, los puedo yo estudiar, analizar para optimizar mis procesos, mis actividades, mis, mis tareas continuas, mis procesos estratégicos y planeación estratégica, el plan de acción a seguir. En cuanto a la rivalidad de los competidores actuales también, cómo esto puede afectar mi entorno interno y externo. En cuanto a esta ventaja competitiva también yo creo que tenía muchísima importancia todo lo del benchmarking, todo el tema del abordaje de la matriz DOFA, el análisis continuo de nuestra organización, de nuestros objetivos estratégicos y esa planeación estratégica, manteniéndola vigente, generando como tal esos hallazgos explícitos sobre nuestras amenazas, nuestras oportunidades, las debilidades y oportunidades con las que yo puedo generar un avance continuo de mis productos o servicios y generando siempre eh, llegar a cumplir esas metas, esos objetivos sin, sin tener que eh, infringir los valores empresariales y cumplir siempre esa misión o visión empresarial, ¿cierto? En cuanto a ello también le da como un conjunto o una unificación con el tema de administración estratégica y gerencial en cuanto a las herramientas analíticas, el tema de la matriz de eliminar, reducir, eh, quizás también podríamos encontrar lo que es el tema de incrementar y crear, ¿cierto? En cuanto a eliminar esos procesos ineficientes, esas actividades rutinarias y repetitivas que yo puedo generar eh, mediante una innovación, una mejora con el tema de tecnologías emergentes, con el tema de inteligencia artificial, cómo yo puedo darle una optimización a mis procesos para incrementar una mejora en los mismos, una eficiencia y eficacia y una alta calidad, tanto en el producto o en el servicio ofertado. En cuanto a la creación, en la creación y en la innovación, en ese ingenio y en esa participación continua de nuestro talento humano, porque creo que esto es fundamental para que una empresa, una organización cada día se proyecte más y crezca, porque el talento humano es una lluvia de ideas constante, un potencial que realmente debemos acoger de una forma óptima,
debemos capacitar, debemos aprovechar, porque con un personal, con un talento humano capacitado, motivado, creo que una organización tiene más plus o tiene más valores agregados que le pueden generar una diferenciación en el mercado, puesto que eh, ese mismo personal, ese mismo recurso humano impulsa a la organización mediante generación de estrategias, generaciones de planes de acción más eficaces, más efectivos en los procesos, disminuyendo, digamos, que las fallas, los procesos que realmente no generan una productividad a la organización, ¿cierto? En cuanto a el tema de esa generación de estrategia del Océano Azul, creo que mm, abraza demasiados aspectos a nivel global. ¿Por qué? Porque actualmente tenemos ese impacto con el tema de la inteligencia artificial y ese tema de las tecnologías emergentes en las que no nos podemos estancar. Tenemos que crear esas variables diferenciadoras, ese valor agregado continuamente, perfeccionando todo, procesos, productos, eh, servicios, generando cosas ingeniosas, innovadoras, que puedan potencializar los procesos, ya sea generando nuevos productos y analizando las necesidades reales del mercado y específicas de los clientes a los cuales nos vamos a enfocar, ¿cierto? Teniendo en cuenta también, yo creo que es una parte muy fundamental, teniendo en cuenta la sostenibilidad ambiental, ecológica y social. Creo yo que todo esto genera un océano azul óptimo. Esa estrategia del océano azul debe ir abrazada con todas las variables, tanto legales, e- eh, ecológicas o ambientales, sobre todo con el tema también social, cómo vamos a impactar la sociedad y cómo nos vamos a acoger al tema tecnológico, ¿cierto? Entonces, esto ha sido como muy inspirador, ha sido un curso demasiado gratificante porque lo podemos acoger y apropiar a nuestra carrera, a nuestro diario vivir, a nuestra vida laboral y a generar esa, ese pensamiento más crítico y analítico, ¿cierto? En cuanto al cuadro de mando integral y balance scorecard, yo creo que fue una estrategia genial del curso el haber analizado documental a documental porque nos amplió muchos conocimientos, no nos enfocamos netamente en los temas contables, no nos enfocamos netamente en temas quizás como gerenciales o financieros, sino que ampliamos nuestros conocimientos a base de diferentes sectores industriales, tecnológicos, sectores que realmente nutren nuestro proceso académico eh, y enriquece nuestro discurso, nuestro léxico y nuestra apropiación del conocimiento, ¿cierto? Para poderlo reflejar al compartirlo, al dar ese análisis y poder discriminarlo, por lo menos al momento de generar ese discurso y poderlo explicar ejemplificado mediante cada una de las perspectivas del Balance Scorecard, por lo menos cuando hablábamos del aprendizaje y desarrollo, cómo era tan fundamental para nosotros el capacitar y mantener motivado a nuestro personal al simplemente generar esa incursión de tecnología, de software, de programación y automatización en los procesos a nivel organizacional, ya sea en la parte productiva, industrial, contable.
en diferentes procesos que tienen que ver al interior de una organización. En cuanto a la perspectiva del proceso interno, cómo generar esa efectividad y productividad en los procesos, cómo disminuir y mitigar esas fallas o reducir esa rotación del personal, esas falencias que tenemos quizás con la capacitación del mismo o reducir esos tiempos en el momento de distribuir, de empacar, de generar todos los procesos justo a tiempo y de la manera de dirigir una organización, de gerenciar y gestionarla, ¿cierto? En cuanto a la perspectiva del cliente, del enfoque, del nivel de satisfacción del mismo, de cómo generar esa tasa de retención del cliente, de minimizar, digamos que la pérdida de clientes por insatisfacción a nivel ya sea de calidad, de productos quizás que hayan salido defectuosos, con ese servicio postventa, con ese servicio detallado con el cliente de cómo nosotros podemos ir mejorando nuestros productos, nuestros procesos a nivel organizacional y mantener satisfecho el cliente interno, que es fundamental en un clima organizacional y en una cultura organizacional, porque creo yo que generar esa cultura organizacional horizontal, con esa estructura organizacional horizontal en la que tenemos menos jerarquía y mayor participación de nuestro talento humano, es fundamental para el enriquecimiento y el rendimiento productivo y la creación de valor de nuestra organización. En cuanto a la perspectiva financiera, cómo nos enfocábamos a generar esos rendimientos, esa rentabilidad con la liquidez, teniendo en cuenta los activos corrientes, los pasivos corrientes, cómo a corto plazo podemos generar estrategias de rentabilidad que brinden de acuerdo a diferentes indicadores financieros, diferentes indicadores de gestión, KPIs, que nos puedan impulsar esa rentabilidad organizacional, ese, ese, esa solvencia a la organización mediante el EBITDA, el EBITDA, el ROI y diferentes indicadores financieros que son fundamentales ante una perspectiva financiera para poder nosotros medir, generar esas métricas de control y evaluación organizacional en la parte de finanzas de la misma, generando ese nivel de equilibrio y sostenibilidad organizacional. Bueno, ¿cómo todo ello lo vamos a concluir y cómo todo ello lo vamos a integrar en nuestras áreas de la vida profesional, de nuestros proyectos de vida? En el caso propio, en el caso mío, eh, tengo como diferentes perspectivas a mi futuro, que sería como hacer un poquito de unificación en mis gustos, en mis intereses, por lo menos en la parte de docencia, cómo yo puedo compartir ese conocimiento adquirido a través de quizás de la práctica, la experiencia y de la parte académica, cómo yo puedo, después de haber apropiado todos estos conocimientos en mi carrera profesional, cómo los puedo impartir, cómo los puedo compartir mediante la enseñanza, ¿cierto? Ya sea en el caso tal, me enfoco a la docencia virtual por temas familiares que necesito estarme movilizando de ciudad en ciudad. Entonces,
al enfoque del consultorio contable también sería un poco más virtual, un poco más remoto. ¿Cómo puedo yo brindar por medio de una pantalla mi mejor asesoría, mi mejor servicio, mi mejor acompañamiento mediante los procesos contables de una entidad, de una empresa o de, ya si sea de diferentes personas naturales, ¿cierto? Mediante ya sea parte tributaria, parte de proyección en planeación tributaria, en auditorías, revisorías o simplemente en la formulación de proyectos o gerencia de los mismos, ¿cierto? O en la planeación estratégica de alguna organización. En cuanto a el enfoque de área administrativa, porque creo yo que al haber fusionado la carrera de administración de empresas con contaduría, creo que ha sido algo muy fundamental, importante para mi vida profesional, porque creo que todos y cada uno de estos conocimientos que se unifican en ambas carreras generan un potencial para yo brindarle un servicio óptimo a las empresas. Y asimismo, para yo crear mi propio emprendimiento, para yo misma generar mi propia empresa y poderla gerenciar de una manera óptima, generando procesos productivos y eficientes en la utilización de cada uno de estos métodos y herramientas que pudimos evidenciar a raíz de todos los cursos académicos que pudimos ver, en específico cómo nosotros podemos implementar todas estas perspectivas del cuadro de mando integral, sobre cómo podemos nosotros interiorizar el aprendizaje, cómo podemos aplicar esa optimización del proceso interno en nuestras organizaciones, en nuestros emprendimientos, en nuestra vida laboral y cómo siempre se tiene que mantener esa perspectiva del cliente sobre cómo voy a satisfacer sus necesidades, cómo voy a tener siempre presentes sus intereses, sus gustos, para yo siempre estar al margen de ellos y a poder como tal generar ese valor agregado y poderlos siempre satisfacer de una manera eficiente. Y sin tener a un lado o priorizar siempre todo el tema de la financiación, todo el tema de la parte financiera y rentable del proyecto o servicio que esté brindando, ¿cierto? ¿Por qué traigo a relucir la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes? Porque creo que eso ya es algo que, como el Internet, como todas las revoluciones industriales, todas las revoluciones que se han venido generando a través de los años, han sido creadas por el ser humano. La humanidad es tan importante, tiene un cerebro tan, creo yo que jamás podrá ser igualado, porque nuestras mentes cada día van en evolución y en aprendizaje constante. Creo yo que no hay día o no hay momento en el que nosotros continuamente no estamos adquiriendo un nuevo conocimiento, un nuevo aprendizaje, un, un nuevo horizonte a nuestra vida. Entonces, el integrar esta inteligencia artificial que ya no es como un impacto, sino como un efecto que ya está en nuestra vida social, y esas tecnologías emergentes como el blockchain, el cloud computing, el data science y diferentes tecnologías que se inmersen entre la inteligencia artificial y que es fundamental capacitarnos nosotros como profesionales, como trabajadores, continuamente estar en lo actual, ¿cierto? Estar actualizados continuamente y poder capacitarnos y poder avanzar
generando ese desarrollo de habilidades, esas soft skills, de habilidades tanto blandas como duras, implementando y acogiendo todos estos nuevos conocimientos y estas nuevas herramientas que no van a suplir nuestro trabajo, que sí representan un riesgo que nosotros mismos debemos cambiar esa perspectiva y generarla como una oportunidad de mejora interior, de mejora en cuanto a nuestro aprendizaje propio y generar esa capacitación de autoaprendizaje continuo en todos los ámbitos de nuestras carreras, porque eso ya va a impactar en todas las carreras. Entonces, por lo menos en el tema de nuestra carrera, tanto contable como de administración de empresas, como la automatización de los procesos y esa programación de los softwares, cómo va a impactarla. Entonces creo que para mí es fundamental, fundamental y me interesa y me encanta todo el tema de algoritmos, todo el tema de programación, cómo yo los voy a implementar y a unificar en todo mi conocimiento para yo poderlo impartir mediante la creación de software contables, mediante la automatización de los procesos, ya sean empresariales, ya sea a través de diferentes procesos contables, por lo menos para la creación de una revisoría fiscal, una auditoría, cómo voy a utilizar esa herramienta contable, o en el tema de la docencia, cómo voy a utilizar esa inteligencia artificial para la investigación, para la profundización, para el desarrollo de ese enfoque o esa digamos que creación de, de curiosidad sobre mis estudiantes o sobre las personas a las cuales yo les quiero impartir el conocimiento y colaborar en la parte de asesoría contable, ¿cierto? Entonces, creo yo que ese curso es excelente, tiene demasiado potencial para nosotros adquirir eh, y creo que eh, nada, me voy con demasiadas experiencias adquiridas gracias a la contribución que me dio teórica y práctica de desarrollada por este mismo curso. Entonces les agradezco mucho a los profesores por todo su conocimiento impartido, por todo ese potencial que tienen. Realmente me voy muy, muy agradecida. Les agradezco a todos por su atención. Espero eh, se haya logrado todo el objetivo. Hasta luego.